en el Staphylococcus aureus. También están presentes en el Enterococcus fecalis, como vamos a ver más adelante. Y lo interesante entonces es de que obviamente si nuestro estafilococo es capaz de poder expresar, de fabricar esta beta-lactamasa, esa sería una buena noticia, ¿verdad? Porque si nosotros actuamos con un agente beta-lactámico combinado, el inhibidor, que en este caso una vez más para que no se olviden, les repito, es el sulbactam, es el clavulánico o es el tazobactam, se unirán a la beta-lactamasa, juntas se degradan y nuestro beta-lactámico, vamos a suponer que está unida a la amoxicilina, vuelve a recuperar su actividad antibiótica y obviamente actúa sobre estos estafilococos, ¿de acuerdo? Esa es la maravilla. De hecho, así comenzó la historia de la resistencia en los estafilococos allá por la década de los 50 del siglo pasado. Recuerdan ustedes que el año 1943-44, en plena Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar la penicilina contra las infecciones causadas, por ejemplo, por estafilococos. Evidentemente, al principio la penicilina era una especie de bala mágica, porque se encargaba de poder, en este caso, actuar sobre los estafilococos, los destruía y obviamente los pacientes rápidamente recuperaban la salud y estaban en condiciones de recuperación absoluta. Esto fue excelente, pero aún todavía en la década de los 40, el año 46, 47, se empezaron a aislar las primeras cepas de estafilococos que ya venían con resistencia a la penicilina. De hecho, lo hicieron porque empezaron a fabricar beta-lactamasas, esta beta-lactamasa del grupo 2A de la clasificación de Karen Bush. Para el año 1949-1950 se empezó a observar que cada vez la penicilina fallaba más contra los estafilococos. Se los trataba de utilizar estos antibióticos contra las infecciones por estafilococos y resultaba que ya no respondían los estafilococos. En otras palabras, cada vez se fue generalizando más la posibilidad de que estas bacterias puedan fabricar estas beta-lactamasas. De hecho, en la década de los 50, el año 54, 55, por lo menos un 60% de los estafilococos que estaban implicados en infecciones, cuando se utilizaba la penicilina, ya fracasaba, ¿de acuerdo? Hoy por hoy, casi sin temor a equivocarnos, podemos pensar que prácticamente el 100% de los estafilococos dorados, de Staphylococcus aureus, en el mundo ya fabrican estas beta-lactamasas del grupo 2A y obviamente entonces ni pensamos jamás en utilizar penicilina sobre estas bacterias, ¿verdad? No tendría ningún sentido, puesto que estas bacterias, les vuelvo a repetir, prácticamente el 100% de estos estafilococos a nivel mundial ya fabrican estas beta-lactamasas, ¿de acuerdo? Con eso se hicieron resistentes a la penicilina. Más adelante, en la década de los 60 del siglo pasado, se utilizó la amoxicilina, la ampicilina, obviamente tampoco ya servían, ¿no es cierto? De ahí en adelante, entonces, fue necesario pensar en otras opciones, como vamos a ver. Pero hay otro mecanismo de resistencia interesante, habíamos dicho, y es este mecanismo por el cual las bacterias incorporan una nueva PBP en su pared. Recuerden ustedes que las PBPs no son nada más que aquellas enzimas, ¿recuerdan? Las que se utilizan en la pared bacteriana para poder lograr la transpeptidación, es decir, son las transpeptidasas, las transglicosilasas y las carboxipeptidasas. A estas en general las llamamos como PBPs, ¿recuerdan? Proteínas fijadoras de penicilina, ¿verdad? Lo interesante es de que hemos dicho que en una bacteria estándar tenemos la PBP 1A, 1B, la PBP 2, la PBP 3, la PBP 4, la PBP 5 y la PBP 6. No hay PBP 2A. De hecho, hace años atrás, de repente, empezó Staphylococcus aureus a incorporar una nueva PBP en su pared. Esta PBP es la famosa PBP 2A, que viene controlada por una secuencia genética que es conocida como la secuencia MECA. ¿Qué sucede cuando un Staphylococcus aureus recibe esta secuencia MECA?
De hecho, la recibe a partir de otro microorganismo, pasa por conjugación. Una vez de que esta secuencia se inserta en el material genético de la bacteria, estas empiezan a expresar o fabricar esta nueva PBP llamada 2A. El instante en que esto sucede, nuestros estafilococos alcanzan lo que ahora conocemos como la meticilinoresistencia. ¿De acuerdo? O sea, pregunta de parcial. ¿Cuál es la respuesta de un Staphylococcus aureus que tiene la secuencia MEC-A o que expresa la PBP2A? La respuesta es que alcanzan la meticilinoresistencia. Y ya vamos a ver qué significa ello, porque si nosotros miramos en una caja Petri y le hacemos un antibiograma, hoy por hoy colocamos los discos de cefoxitina para detectar esta meticilinoresistencia, tal cual están viendo ustedes a manera de ejemplo. Y vean ustedes que el halo está completamente estrechado, no tiene más allá de 8 milímetros de diámetro ese halo, lo que automáticamente nos está demostrando que este estafilococo tiene la PBP2A, que está controlada por la secuencia MEC-A, y por lo tanto este estafilococo ya es meticilinoresistente. ¿De acuerdo? Pero si estamos hablando entonces en función a la meticilina, significaría que tenemos dos grupos de estafilococos, ¿verdad? Tenemos los Staphylococcus aureus meticilinosensibles, los MSSA, que en otras palabras no serían nada más que aquellos que tienen solo beta-lactamasa, ¿verdad? Aquellos que fabrican o producen solo la beta-lactamasa. ¿Recuerdan del grupo 2A de Karen Bush? Una vez más, si a nosotros nos reportan en el antibiograma de que la infección que tiene nuestro paciente, cuya causa etiológica es el Staphylococcus aureus, y si nos dicen además por el antibiograma de que este estafilococo es meticilino sensible, qué maravilla, ¿verdad? Porque significa que solo está expresando la beta-lactamasa y nada más. Y ustedes ya saben que si esto es así, si esto está sucediendo de esta manera, pues obviamente automáticamente todas las penicilinasa estables han repasado cuando han llevado las clases de antimicrobianos, ahí estaba precisamente la meticilina que no se usa ya en el mundo, la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina van a funcionar sin ningún problema, ¿verdad? Lo mismo las cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera generación, o los carbapenemas, imipenem, meropenem, o los agentes betalactámicos combinados, ¿recuerdan? Asociar la ampicilina al sulbactam, por ejemplo, o la amoxicilina al clavulánico, van a funcionar, porque como es solo beta-lactamasa lo que está fabricando, el inhibidor se va a pegar, hemos dicho, a la beta-lactamasa, la va a degradar y obviamente otra vez vuelve a tomar acción farmacológica, ya sea la ampicilina o la amoxicilina, ¿de acuerdo? Así que estos Staphylococcus aureus meticilinos sensibles que solo expresan la beta-lactamasa 2A de Karen Bush, son la primera gradita en la resistencia. Ojalá todo se hubiera quedado ahí. Nuestra pena es de que sucedió lo inevitable, es decir, que cuando se pasó el tiempo y utilizando los antibióticos, nuestros estafilococos también fueron evolucionando. Y es ahí entonces cuando se observa que si se trabaja en la caja Petri, recuerda, colocándole el disquito de cefoxitina, se puede evidenciar a lo mejor que hay resistencia a la oxacilina o a la meticilina, que es lo mismo, ¿verdad? La meticilina, si ustedes quieren, es la mamá de las penicilinas estables. Ya no hay meticilina en el mundo, es un concepto histórico, pero han quedado la oxacilina, decíamos, la cloxacilina, entre otras, y obviamente eso significa que si hay resistencia a esto, ahora sí estamos hablando de los Staphylococcus aureus meticilinoresistentes, aquellos que tienen la PBP2A en su pared, o sea, que ya tienen una nueva secuencia genética que es la secuencia MEC-A. Esto ya es grave, ¿verdad? Porque si nuestros estafilococos son meticilinoresistentes, esto significa que prácticamente todos los betalactámicos a la fecha serían ineficaces, ya no funcionarían, salvo
un par de betalactámicos de última generación, que en este caso están representados por la ceftarolina y por el ceftabiprole, que son cefalosporinas prácticamente de quinta generación y que no las tenemos en Bolivia porque son drogas excesivamente costosas. Esta sí funcionaría, sea la ceftarolina o sea el ceftabiprole, pero el resto de los betalactámicos, absolutamente todos quedan inutilizados. No sirve la ampicilina asociada al sulbactán o el amoxia asociado al clavulánico, no sirve, porque obviamente ya no es solamente betalactamasa, ahora es una nueva PPP que se ha sumado a la pared y obviamente asumen esta meticilino resistencia. Se cae en todo lo que son cefalosporinas, se cae lo que son carbapenémicos, es decir, se nos cae prácticamente todo. Lo más grave es que también aparece la resistencia a los aminoglucósidos, el caso de la gentamicina, la canamicina, la amicacina, aparece la resistencia a las lincosamidas, lincomicina, clindamicina, a los macrólidos, eritromicina, citromicina, al cloranfenicol, a las fluoroquinolonas, el caso de la ciprofloxacina, la levofloxacina, sulfonamidas y tetraciclinas. Es decir, se nos cae todo, ¿de acuerdo? Así que entonces, pregunta de parcial, si me encuentro frente a un estafilococo que es meticilino resistente, ya solo me queda muy pocas opciones. Y la primera opción que me queda es la vancomicina, ¿de acuerdo? Por eso es de que peleamos tanto en los hospitales para que se guarde, se cuide la vancomicina, porque imagínense si la vancomicina también la empezamos a perder, cosa que ya ha sucedido en el planeta, ya nos está sucediendo incluso en Bolivia, ya hemos empezado a perder la vancomicina porque nuestros estafilococos poco a poco están perdiendo sensibilidad a esta droga. Si es que la vancomicina la perdiéramos, en Bolivia ya solo nos quedaría el Inesolid. ¿Se dan cuenta? Es decir, cada vez más estos Staphylococcus aureus meticilino resistentes están aumentando en su número. Lo peor, en infecciones que suceden dentro de los hospitales, las llamadas infecciones intrahospitalarias o asociadas a la atención en salud. Estas infecciones que aparecen con pacientes que entran por un diagnóstico al hospital y después de 2, 3 días se contagian de otra cosa dentro del hospital y empiezan a desarrollar este tipo de infecciones que las más de las veces son terriblemente peligrosas y hasta pueden comprometer la vida de nuestros pacientes. Así que entonces, cada vez que un estafilococo asume esta condición de ser meticilino resistente, se caen todos los antibióticos y ya solamente me queda la opción de la vancomicina. Y si la vancomicina empieza a caer, ya solamente me queda el Inesolid. ¿De acuerdo? Situación dramática, una vez más, porque obviamente eso es algo que está empezando a suceder y hemos dicho que estos estafilococos se van a asociar cada vez más con infecciones que pueden ser mortales para nuestros pacientes. Miren esto es Bolivia. Esto es lo que hacemos en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia de Bacteriología Clínica en el INLASA. Hacemos el monitoreo de la resistencia frente a los antibióticos. En este caso, están viendo al Staphylococcus aureus y ahí están viendo ustedes en lo que corresponde precisamente a las infecciones intrahospitalarias. Están viendo un seguimiento desde el año 2001 hasta el año 2015. Los números ya están hasta el año 2019, ya pronto va a salir también la serie 2020, pero concéntrense en lo que vendría a ser la oxacilina, fíjense, síganme con el cursor, y a partir del año 2011, cuando se controló con la cefoxitina, recuerdan el disquito que ponemos a los antibiogramas para detectar esta meticilino resistencia. Fíjense que los números son altos. Si para atrás iban subiendo paulatinamente y llegando a más del 60%, con la cefoxitina también han bordeado el 50%. Esto ha hecho que la Organización Mundial de la Salud elabore los mapas de resistencia y este mapa, pese a que data del año 2007,
No hay otro mapa actualizado, la situación continúa casi igual, excepto por el hecho de que ahora tenemos más países en color rojo. Ahí solamente estábamos en Sudamérica, Perú y Bolivia por entonces, porque teníamos más del 51% de Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Y aquí está corroborado, aquí están los números al lado, ¿verdad? Hoy por hoy ya no es así. Hoy por hoy tenemos todo esto coloreado de rojo. Está Venezuela, está Colombia, está Ecuador, está Perú, está Bolivia, está Paraguay, está Argentina y desde ya está Uruguay. Somos un cinturón de meticilino resistencia en Sudamérica, lo que obviamente nos está mostrando el peligro en el que estamos viviendo y el peligro contra el cual si ustedes se van a tener que enfrentar, doctoras y doctores, cuando traten a sus pacientes y si están infectados por Staphylococcus aureus, cada vez están viendo que las opciones de meticilino resistencia son tan altas que solo les va a quedar para utilizar la vancomicina o el Linezolid. Una vez más, cuiden la vancomicina, que en los hospitales la vancomicina se utilice con protocolo, no de manera libre y arbitraria, sino drogas protocolizadas porque están viendo que no podemos perder la vancomicina y menos el Linezolid. Imagínense si los perdemos, ya no tendríamos nada más con qué tratar estas infecciones, ¿de acuerdo? Pero no queda ahí la historia, ¿verdad? Estamos ya con la vancomicina. ¿Recuerdan ustedes el mecanismo de acción de la vancomicina? Solamente yo les voy a recordar rápidamente, porque aquí están viendo el modelo de la pared del peptidoglicano, ¿verdad? Aquí están los dos azúcares, la N-acetilglucosamina enganchada con el ácido N-acetilmurámico. Y al ácido N-acetilmurámico se pegan generalmente 4 o 5 aminoácidos. El primero es la L-alanina, aquí está. El segundo es el D-glutamato, aquí está. El tercero es el que más varía, puede ser cualquier aminoácido en configuración L o puede ser el mesodiaminopimélico si es un gram negativo. Y el último o los últimos generalmente corresponden a la D-alanina enganchada a otra D-alanina, ¿de acuerdo? Este es una especie de ladrillito, ¿verdad? Este ladrillito se repite a lo largo de todo el peptidoglicano de la pared de las bacterias. ¿Qué es lo que hacen los glucopéptidos? O sea, vancomicina, teicoplanina. Acá a la derecha les estoy mostrando en todo caso la estructura química de la vancomicina. Fíjense que es una molécula bien grande, bien compleja. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la vancomicina cuando actúa sobre la pared de las bacterias gram positivas? Lo que va a hacer es lo siguiente, las va a encastrar, las va a secuestrar. Vean, hagan de cuenta que esta imagen que está acá de color rojo es la vancomicina. Lo que hace es encastrar, es decir, va a sellar, atrapar o secuestrar a los residuos de ala. Ese es el mecanismo de acción. Como los atrapa, los bloquea y obviamente no va a haber posibilidad de transpeptidación. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo de acción con el que trabaja la vancomicina, con el que trabaja la teicoplanina. Los dos antibióticos son los famosos glucopéptidos. Bueno, nuestro problema, decíamos, es que la vancomicina ha empezado a caer. Y de hecho, si bien todavía hay una sensibilidad uniforme a la vancomicina, hay a la teicoplanina, sin embargo, el año 1997, acá tienen la imagen del profesor Hiramatsu, médico microbiólogo japonés, que el año 1997, en una infección intrahospitalaria de un bebé en un hospital universitario japonés, es donde se hace un antibiograma convencional. Aparentemente la vancomicina servía, dan la autorización para que los médicos tratantes utilicen la vancomicina con este bebé y cuando usan la vancomicina falla. No había recuperación del bebé, se estaba complicando y tienen que pasar a otra droga para poderle salvar la vida. Ahí es donde el doctor Hiramatsu supone que a lo mejor el método clásico de antibiograma por ahí no servía para detectar la resistencia o la caída de sensibilidad de la vancomicina. Y no se equivocó.
Fue una deducción brillante. Entonces lo que él hizo fue, más bien, en lugar de hacer el antibiograma por discos, que ya lo habían hecho y mostraba que aparentemente había sensibilidad, él hace una concentración inhibitoria mínima. ¿Recuerdan nuestra clase anterior? Lo primero que vimos de concentración inhibitoria mínima, eso es lo que él hace, en este caso de vancomicina versus ese estafilococo. Y sorpresa, se encuentra con que esa cepa estaba en 8 microgramos por mililitro de concentración inhibitoria mínima en relación a la vancomicina versus el estafilococo. Ahora, por tablas internacionales, sabemos que cualquier bacteria, sobre todo si estamos hablando de estafilococos, que estén con una concentración inhibitoria mínima de 4 a 8 microgramos por mililitro, ese ya es un comportamiento intermedio. De ahí es que nació esta sigla, VISA, que significa, él acuñó de hecho, que es un Staphylococcus aureus vancomicino intermedio. Obviamente está como VISA de acuerdo a su acepción en la lengua inglesa. Pero cada vez que ahora vemos esta sigla de VISA, decimos, es un Staphylococcus aureus vancomicino intermedio, seguro que tiene una concentración inhibitoria mínima que esté entre 4 u 8 microgramos por mililitro. Esto lo descubrió Hiramatsu y se dio cuenta entonces que los antibiogramas convencionales con discos para vancomicina no servían. De esa manera aparecen las primeras cepas en el Japón, luego los norteamericanos encuentran también estas cepas VISA, pero no solo ellos, sino que dentro de las VISA habían las heterovisa, una variedad, una calidad de resistencia interesante, porque todavía era más difícil de poderla detectar. En España, en Europa, encuentran también las primeras cepas VISA, luego en la región asiática, en Hong Kong, en Corea, y en Sudamérica, Brasil es el primer país en informar de cepas VISA, Argentina, Colombia, Ecuador, y nosotros luego también informamos sobre las primeras cepas VISA aisladas en Bolivia y las heterovisa. Así que las tenemos en Bolivia. Ustedes van a tener que lidiar contra este tipo de bacterias y este tipo de resistencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué aparecen estas cepas VISA? ¿Cuál es el mecanismo de resistencia que se pone en marcha? Es el de la modificación estructural, ¿recuerdan? En otras palabras, se empieza a engrosar la pared celular de estas bacterias. Y eso solamente porque aumenta la N-acetilglucosamina, uno de los azúcares, ¿recuerdan? De esos ladrillos. Aumentan los monómeros del peptidoglicano, o hay una sobreexpresión de PBPs, de la PBB2 y de la 2A. O sea, para que avance a VISA, para que empiece a perder acción sobre la vancomicina, primero tiene que ser meticilino resistente, no puede saltar, ¿de acuerdo? Pasa primero por producir beta-lactamasas, luego se hace meticilino resistente y luego empieza a perder la sensibilidad a la vancomicina. Y aquí está, las imágenes de microscopía electrónica lo corroboran. Aquí está al medio, síganme con el cursor. Vean ustedes un estafilococo por microfotografía electrónica. Su pared tiene un espesor de 38 nanómetros. Este es un meticilino resistente. Pero ahora miren una cepa VISA. Miren esa pared, qué espesa. Ya tiene un espesor de 250 nanómetros. Si es una heterovisa, de 210 nanómetros. Igual, habría aumentado en todo caso el espesor de la pared. Hay una modificación estructural. ¿Qué significa esto? Que si bien la vancomicina actúa, pero es tanta la pared que tiene este estafilococo que obviamente a la vancomicina no le alcanza para poder sellar, secuestrar, han visto ustedes, atrapar todos los residuos de ala que tiene ahora en tremenda pared este estafilococo. ¿De acuerdo? Pero si habíamos llegado a los vancomicinos intermedios, ¿cómo no íbamos a llegar a los vancomicinos resistentes, verdad? Y eso sucedió entre el año 2001 y 2002 en Michigan. La paciente era de 40 años, diabética, con falla renal crónica, ya había sido hemodializada durante 3 años, tuvo bacteremias previas por Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿recuerdan? Múltiples ciclos de tratamiento con antibióticos, encontraron en ella una infección asociada en lo que correspondía a su catéter,
donde habían dos bacterias, un enterococo vancomicino resistente y un estafilococo aureus vancomicino resistente. Es la primera vez que se encuentra. En una úlcera de pie, una úlcera desde ya diabética, pie diabético, también encuentran tres bacterias. Un Staphylococcus aureus vancomicino resistente, el mismo enterococo vancomicino resistente y una Klebsiella oxytoca. Cuando le hacen para el Staphylococcus aureus vancomicino resistente la concentración inhibitoria mínima, su vancomicina estaba en 1024 microgramos por mililitro. Absoluta resistencia a la vancomicina. Y con la teicoplanina tenía 32 microgramos de concentración inhibitoria mínima por mililitro, lo que desde ya también es resistente a la teicoplanina. ¿Qué habría sucedido aquí en otras palabras? Sería una resistencia del tipo VAN-A. Es decir, esto es típico de los enterococos y de hecho la información para esta resistencia, para no solo engrosar la pared, sino incluso provocar lo que se llaman trampas de afinidad, están en transposones. El transposón es el TN1546, que además se mueve en plásmidos, ¿de acuerdo? ¿Qué habría sucedido acá? Que el enterococo fecalis, que tiene naturalmente o puede portar este transposón, se lo habría regalado este transposón al Staphylococcus aureus. De hecho, eso sucedió porque estaban atrapados estos dos microorganismos en una biopelícula, en un biofilm, precisamente en el catéter que estaba utilizando la paciente. Ahí el Enterococcus fecalis, por un proceso de conjugación, le regala este transposón, el 1546, que iba en un plásmido, llega al Staphylococcus aureus y a partir de ese momento el Staphylococcus aureus asume la vancomicino resistencia. Es el primer caso de transferencia in vivo de ese sistema de resistencia del tipo VAN-A de un enterococo a un estafilococo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y las trampas de afinidad qué significan? ¿Recuerdan? Vimos esto en la anterior clase, que los estafilococos empiezan a hiperfabricar residuos de alaninas y de alaninas, y hemos dicho que las expulsan fuera de la pared, de manera que la vancomicina llega, se pega a estos residuos de alanina, pero lo hace fuera de la bacteria. Hemos dicho que es igual que los aviones de combate que soltaban esos señuelos de luz y de calor, y obviamente para que los proyectiles se vayan a estos señuelos. Lo mismo hace el estafilococo, suelta señuelos de alanina al exterior para que la vancomicina fuera de la bacteria se pegue a los residuos de ala y obviamente el estafilococo alcanza la resistencia total. Este es un cuadrito bonito, vale la pena siempre mostrarlo, por cuanto es un trabajo de Dancer y sus colaboradores donde muestra la mortalidad por Staphylococcus aureus en bacteremias estudiada en el tiempo. Miren ustedes, en la década de los 30, ya del siglo pasado otra vez, 1937, cuando todavía no se usaban los antibióticos, no había antibióticos disponibles, en la era preantibiótica, la mortalidad asociada a bacteremia por estafilococo estaba en el 80%. 8 de cada 10 morían por una bacteremia provocada por Staphylo aureus. Cuando entra la penicilina, dijimos que al principio funcionó una maravilla. Para el año 44, con la penicilina, la mortalidad baja a algo menos del 30%. Una maravilla, ¿verdad? Pero dijimos que muy rápidamente los estafilococos empiezan a fabricar betalactamasas y una vez que esto lo hacen, ya en 1954 alcanzan la resistencia a la penicilina por las betalactamasas, otra vez la mortalidad sube a algo más del 50%. En 1962 ya se empieza a utilizar la meticilina. Y con la utilización de la meticilina, otra vez baja a algo menos del 30%. Entre 1975 y 1999, miren lo que pasó. En 1975, con los Staphylococcus aureus meticilinos sensibles, estaban muy por debajo del 30% en mortalidad los pacientes. Pero sin embargo, hasta 1999, cada vez con mayor número de Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, la mortalidad se levanta casi al 40%. Finalmente, entrando ya al año 2000,
con las cepas Visa, Staphylococcus aureus vancomycino intermedias, la mortalidad se levanta a casi el 70%. Esta es casi como si estuviéramos regresando a la era preantibiótica. Seguramente ya pronto tendremos estudios donde veremos qué es lo que pasa con Staphylococcus aureus vancomycino resistente, ¿verdad? Y ahí seguramente vamos a ver que la mortalidad otra vez llega al 80%, tal cual como estábamos en la era preantibiótica, ¿de acuerdo? Bien, otra bacteria, otro modelo interesante es el enterococo. De hecho, con los enterococos, y eso sí se les tiene que quedar muy bien grabado, hay resistencias naturales o de base, o sea, que ya vienen los enterococos marcados con esta resistencia, por lo tanto, las drogas no van a ir al antibiograma y menos van a utilizar ustedes frente a infecciones provocadas por estas bacterias, ¿verdad? Primero, las lincosamidas, no sirven. Ni la lincomicina ni la clindamicina no tienen utilidad sobre los enterococos, ¿de acuerdo? Así que no las usamos, ni las probamos en antibiograma. Los aminoglucósidos tienen ya un bajo nivel de resistencia por impermeabilidad. De ahí que entonces, hoy por hoy, si se tiene que utilizar un aminoglucósido contra enterococo, se lo usa siempre y cuando muestre sensibilidad en el antibiograma, pero además nunca se usa aminoglucósido solito. Se lo asocia con un betalactámico o con vancomicina, ¿de acuerdo? Y tiene que haber sensibilidad a las dos drogas, tanto a los aminoglucósidos como ya sea a los betalactámicos o ya sea a la vancomicina, para que ustedes tengan éxito con sus pacientes. Si es que hay resistencia a los aminoglucósidos y por ahí todavía sirven los betalactámicos, aún así no me sirve, no voy a tener sinergia, no va a servir ese tratamiento, ¿de acuerdo? Tiene que haber sensibilidad a los aminoglucósidos y a la otra droga que vaya a utilizar. Con betalactámicos, jamás cefalosporinas, jamás. No sirven las cefalosporinas de ninguna de las familias, tampoco la oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina, es decir, esas penicilinas, penicilinasa estables, ¿de acuerdo? No sirven, no tienen acción sobre los enterococos, ¿de acuerdo? Así que entonces ni las probamos en antibiograma y menos las usamos clínicamente. O las sulfas. Por ejemplo, el cotrimoxazol, el Bactrim, no tiene acción sobre los enterococos. No probamos en antibiograma y menos usamos en infecciones que estén causadas por estas bacterias. Un detalle interesante es que tenemos dos microorganismos prototipo. El Enterococcus fecalis, que causa más o menos el 80% de las infecciones, y el Enterococcus faecium, que causa más o menos el 19% de las infecciones restantes. Ese 1% que queda es para Rafinosus, Durans, otros enterococos, ¿de acuerdo? Vean qué interesante, porque el Enterococcus fecalis tiene resistencia de base a la quinupristina y a la dalfopristina. Son dos antibióticos que no tenemos tampoco en nuestro país, pero es bueno saberlo. Lo que sí nos interesa, y por esta está en color amarillo, el Enterococcus faecium y el Rafinosus tienen resistencia de base a la penicilina, a la ampicilina, obviamente a la amoxicilina, a los ABC, o sea, los betalactámicos combinados, este es en este caso ampicilina con sulbactam, y también al imipenem. O sea que si tengo un Enterococcus faecium, más bien tengo un paciente con una infección causada por Enterococcus faecium, jamás prueben betalactámicos. No sirven. No sirven clínicamente. Nunca van a poder utilizar, no van a tener éxito. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. ¿Cómo adquieren la resistencia a los betalactámicos los enterococos? Generalmente por producción de betalactamasa. Habíamos dicho, es la misma betalactamasa que la del Staphylococcus aureus. Corresponde al grupo 2A de Karen-Busch. Por lo tanto, si es una betalactamasa de esa característica, mostrarían sensibilidad a los agentes betalactámicos combinados, ¿verdad? La otra opción es que pueda haber una hiperproducción de la PBP5, pero esto es mucho más raro. Nos quedamos con la idea de que hay una producción de betalactamasas, por lo tanto, los agentes betalactámicos sirven solo en el fecalis, porque recuerden que el faecium ya tiene resistencia de base a los betalactámicos.
estafilococos, ¿de acuerdo? Y con la vancomicina y la teicoplanina o los glicopéptidos o glucopéptidos, en realidad la resistencia del tipo VAN-A, que es una resistencia absoluta a vancomicina y teicoplanina, se inició en la década de los 80s. Hoy por hoy tenemos una resistencia de tipo VAN-A, VAN-B, VAN-C, VAN-D, VAN-E, VAN-G, VAN-L, VAN-M y VAN-N, con diferentes fenotipos que muestran en laboratorio. A nosotros clínicamente, ¿qué nos interesa? El VAN-A es el más peligroso. ¿Por qué? Porque estos tienen resistencia absoluta a la vancomicina y a la teicoplanina, ¿de acuerdo? De manera que si a ustedes les mandan el antibiograma a partir de un paciente donde han detectado un Enterococcus, por ejemplo, fecalis, que tiene resistencia del tipo VAN-A, ya está. Significa que tiene resistencia absoluta a la vancomicina y a la teicoplanina, ¿de acuerdo? Las dos drogas se caen y además de manera aparatosa. Ahí está en la cajita Petri que nos muestra precisamente, acá está la vancomicina y no hay directamente halo, en otras palabras, una resistencia del tipo VAN-A. El mecanismo de resistencia es el que habíamos estudiado en la anterior clase, es decir, reemplazan los de ala del péptido glicano por D-serina o D-lactato. Y listo, de esa manera los fenotipos VAN-A son los que van a mostrar una resistencia absoluta. Ahora, si los miramos también junto a los VAN-B, se observa que pueden pasar de especie a especie, como también a otras. ¿Recuerdan lo que pasó con el Staphylococcus aureus vancomicino resistente? Le regaló el Enterococcus fecalis la secuencia VAN-A y pasó al Staphylococcus. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora ya entramos a la recta final, los neumococos. Con los neumococos, que son otros gram positivos, implicados en todo lo que es neumonías, inclusive en procesos de meningitis en población pediátrica. Miren ustedes, cuando yo quiero saber, apaguen por favor sus micrófonos, cuando yo quiero saber si hay o no hay todavía sensibilidad a la penicilina por parte del neumococo que estoy estudiando, no ponemos discos de penicilina, ampicilina o amoxicilina. Lo que hacemos es colocar discos de oxacilina. ¿De acuerdo? Aquí está nuestro disquito de oxacilina. Y lo que se hace, por lo tanto, es interpretar el antibiograma midiendo el diámetro precisamente, y vemos que si los halos para la oxacilina en neumococo son iguales o mayores a 20 milímetros, automáticamente ese es un neumococo que todavía es sensible a la penicilina. Y si lo es a la penicilina, automáticamente también lo es a la ampicilina, amoxicilina y a las cefalosporinas de tercera generación, que son las que se utilizan para tratamiento. Entre las de tercera generación, recuerden lo que más se usa, cefotaxima o ceftriaxona. En cambio, si los halos son iguales o menores a 19 milímetros, el laboratorio les va a decir que hay una sensibilidad disminuida a la penicilina. No les va a decir resistente, les va a decir que hay una sensibilidad disminuida a la penicilina. Y lo que hace el laboratorio es mandarnos esa cepa a nuestro laboratorio en el INLASA, donde se va a correr la concentración inhibitoria mínima. Aquí está, ya sea la microdilución con microplaca o ya sea la epsilometría con el sistema del Epsilon Test, que son cintas que vienen con un antibiótico, y acá estas marquitas negras que están viendo siguiendo el cursor en realidad son números que nos muestran la concentración inhibitoria como tal. Esta es la famosa epsilometría o el Epsilon Test. En otras palabras, toda vez que se encuentra un neumococo con sensibilidad disminuida a la penicilina, pasa por concentración inhibitoria mínima para que se pueda dictaminar si a lo mejor todavía es sensible, si ya cayó en un estado intermedio o ya está en una resistencia franca, ¿de acuerdo? Lo interesante de los neumococos es cuando uno mira un serotipo, el serogrupo 19A.
Este serogrupo 19A se ha visto que aparece más en los países que tienen alto consumo de acitromicina y de cefalosporinas orales. Bolivia está entre estos. La pena es de que acá le tenemos amor loco a la acitromicina. Han visto ustedes que se da acitromicina por todo y por nada, y sobre todo en población pediátrica. Ahora está comprobado que la acitromicina y la claritromicina seleccionan cepas resistentes de neumococo a los macrólidos en general. De hecho, la acitromicina es mayor seleccionador de resistencia inclusive que la propia claritromicina. Así que mucho cuidado cuando usen acitromicina o más adelante prescriban acitromicina. Si bien es un macrólido excelente, va por vía oral, va muy bien para la población pediátrica, pero tomen en cuenta que la acitromicina es un gran seleccionador de mutantes resistentes y obviamente de esa manera en general los estreptococos empiezan a asumir resistencia a todos los macrólidos, ¿de acuerdo? Ese es un problema por el que estamos atravesando ahora a nivel mundial. Ya en general, para otros estreptococos, el caso del piógenes que da las faringoamigdalitis, las estudiaremos cuando revisemos el modelo Streptococcus piógenes más adelante en nuestra asignatura, o el Streptococcus agalactiae. En realidad no es necesario hacer antibiogramas porque todavía no existe en el mundo una cepa de Streptococcus piógenes que causa las faringoamigdalitis, que sea resistente a la penicilina. No hay, ¿de acuerdo? Pero si tuviéramos que correr un antibiograma y saber qué está pasando, tenemos los métodos, está todo armado como para correr penicilina, eritromicina y clindamicina, ¿de acuerdo? Lo que sí tenemos que decir en este momento, hasta el día de hoy, no se ha encontrado un Streptococcus piógenes en el planeta Tierra que tenga resistencia a la penicilina, ¿de acuerdo? Así que la penicilina sigue siendo nuestra herramienta número uno en esas infecciones bacterianas que provocan, por ejemplo, las faringoamigdalitis pultáceas agudas, que obviamente traen tanto problema, sobre todo a nivel pediátrico. Si se tuviera que añadir otros antibióticos al antibiograma, se puede la tetraciclina, la levofloxacina e inclusive en algunos casos el cloranfenicol. Y ya con el grupo viridans, son estreptococos que están en la cavidad oral generalmente, en la boca. Ahí tenemos las especies mutans, salivarius, bovis, anginosus, mitis, es decir, recuerdan mutans, lo van a además estudiar mucho como uno de los prototipos para provocar caries dental. El Streptococcus del grupo viridans especie mutans está relacionado totalmente con la caries dental. En estos, y bueno, más allá de la caries, si estos pasan al circuito sanguíneo, pueden determinar en algunos casos cuadros de endocarditis bacteriana. Ahí sí es peligrosa la posibilidad, porque cualquiera de estas bacterias de la boca pueden pasar al torrente circulatorio y si la persona ya tiene un problema, una cardiopatía congénita, pueden terminarle provocando una endocarditis bacteriana que puede ser mortal, ¿de acuerdo? En estos casos, penicilina y ampicilina solo se prueban por concentración inhibitoria mínima. No hay opción de hacer antibiograma por discos, ¿de acuerdo? Solo por concentración inhibitoria mínima. Y de hecho, el resto de las drogas son las drogas clásicas, no nos vamos a entretener en eso, con los antibiogramas que se hacen convencionalmente. Hay una especie de paradoja, ¿verdad? Porque lo mismo, Fleming decía, el mayor peligro es que la gente consumirá antibióticos muy frecuentemente a dosis muy bajas, de modo que en vez de erradicar los microbios, más bien desarrollará poblaciones de organismos resistentes y entonces seremos incapaces de tratar la neumonía con penicilina. Lo dijo para una entrevista en el New York Times en 1945 y obviamente eso es lo que estamos viviendo en este momento. Un problema enorme de resistencia a los antibióticos que desde ya es necesario que ustedes, nosotros e incluso la población civil
empecemos a ser activistas para cuidar los antibióticos y solamente utilizarlos cuando sea necesario y además con las dosis convenientemente ajustadas para hacer las cosas científicamente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, ha sido un verdadero gusto y nos volvemos a ver el día viernes a las 5 en punto de la tarde. Hasta el día viernes y hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.